Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado. ¿Quién hizo qué durante la guerra? Las guerrillas colombianas nacieron en los años 60 como respuesta a problemas agrarios no resueltos que tenía el país, también como producto de la larga tradición colombiana de afrontar con violencia los conflictos sociales y políticos, y como parte de los cabos sueltos que dejó el Frente Nacional en su intento por frenar la violencia bipartidista. A esto se le sumó que en el contexto de la Guerra Fría había un auge de movimientos insurgentes y de liberación nacional. Las FARC nacieron oficialmente en 1966. Los antecedentes del surgimiento de las FARC se encuentran en la aparición de autodefensas armadas comunistas en el sur del Tolima. En 1964 se creó el ELN, inspirado en corrientes revolucionarias internacionales, fundada por estudiantes y profesionales, acogió las teorías del foco armado del Che Guevara. En 1967 se fundó el EPL, de orientación maoísta, que creía en la guerra popular prolongada y en que la revolución iría desde el campo hacia la ciudad. Sus asentamientos más fuertes fueron las sabanas ganaderas de Córdoba y Sucre y el enclave agroindustrial del Banano en Urabá. A principios de la década de los 60, la existencia de estas guerrillas no representaba una guerra. La violencia se mantuvo en niveles bajos, en parte porque estos grupos armados estaban en regiones muy periféricas, pero también porque el Frente Nacional había sido una promesa reformista de modernización y desarrollo, combinada con una realidad que reprimía la protesta y la movilización social. El M-19 se creó en 1974 como un grupo armado urbano para el que las acciones militares estaban en función de lograr un gran impacto político sobre el establecimiento y la simpatía de las masas populares. A las acciones espectaculares que hacía el M-19, como el robo de la espada de Bolívar o de 1000 fusiles de una guarnición militar, se sumó el profundo desencanto de la población con los partidos tradicionales y con las reformas inconclusas del Frente Nacional. Al iniciar la década de los 80, los insurgentes se plantearon una estrategia de tomar el poder combinando la guerra con la acción política y la influencia en los movimientos sociales que se radicalizaban cada vez más. Las guerrillas buscaron expandirse e incidir en las regiones más conflictivas. Un sector de las élites temía que las guerrillas lograran sus propósitos revolucionarios y antes de que fuera tarde les lanzaron una oferta de negociación política e incorporación a la democracia durante el gobierno de Belisario Betancur. El proceso fue aprovechado por las guerrillas para crecer. Al finalizar el mandato de Betancur, sus frentes se habían multiplicado y habían logrado tener movimientos políticos que, como la Unión Patriótica, tenían relativo éxito en el escenario público. Este proceso de paz tuvo muchos enemigos. Un sector grande de los militares se opuso a él y lo saboteó abiertamente. A mediados de esa década el proceso de paz se debilitó y el Estado estuvo acorralado por la guerra que le había declarado el narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar. Luego de una protesta fallida del 27 de octubre de 1988, el M-19 y el EPL y otros grupos menores asumieron que la lucha armada estaba agotada y aceptaron la oferta que les hizo el Estado de ingresar a la vía legal. Sin embargo, las FARC y el ELN creían que las vías legales estaban cerradas, entre otras razones por la expansión del fenómeno paramilitar y el exterminio de la Unión Patriótica, sin desconocer su profunda convicción acerca de las probabilidades ciertas de la toma del poder por la vía armada. Durante los años 90, la apuesta de la insurgencia, especialmente de las FARC, estaba concentrada en tomarse el poder por la vía de las armas, con una estrategia de asedio militar a las élites. Le asestaron enormes golpes militares al ejército, realizaron secuestros masivos en carreteras, iglesias y aviones, sabotearon la economía y la infraestructura. El Estado se sintió doblegado por la guerrilla e inició un nuevo proceso de paz conocido como el Caguán, por el que el gobierno desmilitarizó 42.000 kilómetros en la región del suroriente del país para facilitar los diálogos. Este intento fracasó 2 años después cuando quedó claro que tanto el gobierno como las FARC se preparaban para profundizar la guerra. En ese lapso, las fuerzas militares habían dado un gran salto, gracias a los ingentes recursos que recibieron del Plan Colombia. Helicópteros, inteligencia técnica, aviones de combate y una duplicación del pie de fuerza fueron la base para rearmar su estrategia y diseñar un plan de guerra para derrotar a las guerrillas. Este proceso de guerra estaría al mando de Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática entre el 2002 y el 2010.
En estos años de guerra, el Estado osciló entre sus intentos reformistas y pacifistas para tratar el conflicto y las aliadas represivas y militares, lo que inicialmente hacía parte de una estrategia única para enfrentar el comunismo en los años 60 y 70, se convirtió luego en una disyuntiva y foco de tensión desde los años 80. Esta paradoja tiene su origen en los arreglos institucionales del Frente Nacional que se hicieron para garantizar la pacificación de la violencia bipartidista. Uno de sus arreglos consistió en otorgarles una relativa autonomía a los militares para el manejo del orden público. Es así como en el ocaso del Frente Nacional, cuando el desencanto se manifestó en reclamos muy radicales, los militares trataron con mano de hierro a los opositores y críticos del régimen. El paro cívico de 1977 daría pie para que un sector influyente de las Fuerzas Armadas propusiera una serie de medidas excepcionales de orden público que el gobierno siguiente de Julio César Turbay adoptaría con el nombre de Estatuto de Seguridad y que se convirtió en un fuerte incentivo para las primeras violaciones de los derechos humanos por parte de los miembros del Estado. La Ley 48 de 1968 autorizaba las autodefensas de civiles auspiciadas por las fuerzas militares que luego serían semilla de los grupos paramilitares en los años 80. Es así como los primeros esfuerzos de contener la expansión guerrillera por la vía de la negociación y las reformas en cabeza de Belisario Betancur chocaron con el sabotaje de las élites políticas económicas regionales que no admitían un escenario de competencia política con la izquierda. La Constitución de 1991 se convirtió en un nuevo intento para abrir la democracia, modernizar el país y crear un consenso alrededor de la paz. Las fuerzas militares que habían sido sometidas al control civil en la nueva Constitución estaban bajo la mirada de los organismos de derechos humanos que ahora empezaban a tener lugar importante en la agenda política global. Hacia mediados de la década de los 90 la violencia persistía en las zonas rurales y las guerrillas estaban desarrollando una ofensiva sin precedentes. El Estado, debido a esto, decidió privatizar la seguridad. Esta vez lo hizo a través de la figura de las cooperativas de seguridad Convivir, que se convirtieron en el gran catalizador de la expansión del paramilitarismo por toda la ciudad. Andrés Pastrana le propuso al país una salida política que no contó con un respaldo definitivo de las élites. Es así como el gobierno se jugó algunas de sus cartas en la negociación con las guerrillas, pero se guardó las haces para fortalecer como nunca antes a las fuerzas militares, lo que fue posible a través de la aprobación del Plan Colombia apoyado por Estados Unidos. Cuando el proceso de paz fracasó, ya estaban sentadas las bases que haría posible por primera vez un consenso fuerte y prolongado entre las élites y la opinión pública alrededor de la salida militar al conflicto. La política de seguridad democrática que implementó Álvaro Uribe Vélez durante sus 8 años de gobierno significó una relativa recuperación del control territorial y un importante retorno al monopolio de la fuerza al ser desmontados los grupos militares, aunque fuera parcialmente. Pero el Estado no logró consolidar su éxito militar, primero porque actuaciones de miembros de las Fuerzas Armadas como las ejecuciones extrajudiciales representadas como muertes en combate golpearon fuertemente su legitimidad, y segundo porque la presencia social del Estado fue precaria y no resolvió las inequidades estructurales del campo que se han profundizado por el saqueo y despojo que ha producido el conflicto armado. Desde 2012, un sector de las élites representado por Juan Manuel Santos buscaba una salida política del conflicto con un proceso de diálogo con las FARC. A finales de los años 60, cuando las guerrillas empezaron a expandirse, se crearon un grupo de autodefensas locales legales y apoyadas por las fuerzas militares, que buscaba defender a grandes medianos propietarios de las extorsiones y secuestros. Sin embargo, esos primeros grupos tendían tendencias al narcotráfico. Estas autodefensas se convirtieron en un grupo paramilitar cuando ganaderos, políticos y narcotraficantes buscaron contrarrestar la expresión territorial de las FARC, sabotear sus intenciones electorales y bloquear las reformas estructurales que se llevarían a cabo ante un eventual acuerdo con las guerrillas en el gobierno de Belisario Betancur. Pero el presidente Virgilio Barco lograría derogar toda la legislación que desde 1968 le había dado piso legal a las autodefensas. No obstante, en todo el país quedaron grupos ilegales que tenían una doble faz. Por un lado, mantenían una campaña de exterminio contra las bases de la izquierda y contra los líderes sociales. Pero del otro lado están al servicio de los narcotraficantes, que al fin y al cabo eran sus grandes financiadores. Hasta principios de los 90, las FARC y el EPL compartieron su influencia en los sindicatos del Banano, en general en Urabá, Antioquia, que tenía una de las agroindustrias más importantes del país. Pero cuando el EPL dejó las armas, la competencia entre estos dos se profundizó y se volvió asimétrica. Los unos siguieron en armas y los otros no. En medio de esta contradicción aparecieron los paramilitares del Clan Castaño, quienes emprendieron una campaña sangrienta contra las FARC. Los nuevos capos del narcotraficante vieron que el paramilitarismo podría resolver las fuertes disputas que tenían con los grupos insurgentes por el dominio de las rutas, los cultivos de coca y por el control de las rentas y el poder local en las regiones.
Pero esta ofensiva paramilitar no sería contra la guerrilla propiamente, sino contra la población civil. El propósito era entonces instaurar un proyecto político y militar propio que frenara la modernización y democratización que prometía la Constitución de 1991, un proyecto para refundar la patria. Para lograr entender bien el conflicto colombiano, hay que tener presente el tema del campo. Vamos a empezar hablando acerca de la guerra civil de mitad del siglo XX. Esta se dio en medio de todas las problemáticas que dejó la reforma inconclusa de 1936 propuesta por el presidente de esa época, Alfonso López Pumarejo, y su revolución en marcha. Además, la violencia bipartista de esa época solo lograba empeorar más las cosas, dejando 2 millones de hectáreas despojadas. Carlos Lleras Restrepo tuvo como meta sacar una verdadera reforma agraria, la cual pudiera modernizar al campo y le diera su lugar a los campesinos. Lo anterior daría nacimiento a la creación de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. Sin embargo, en 1972, tal y como nos lo relata el libro, abro comillas, la reforma se frenó cuando en Chicoral, Tolima, los gremios del sector agropecuario y un grupo de congresistas hicieron un acuerdo que le quitó los dientes a la ley que permitía las expropiaciones. Ya para la década de 1980 y con la crisis del café empezaba a aumentar el paramilitarismo, las guerrillas y con esto los cultivos de drogas. La gran incompetencia del Estado permitió que estos grupos armados le quitaran la tierra a los campesinos. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos empezaría a implementar la ley de víctimas y restitución de tierras, la cual busca devolverle sus tierras a las víctimas. Ahora empezaremos a hablar acerca del Frente Nacional y el miedo a la democracia. Esta rotación de poderes entre conservadores y liberales nada más era la prueba clave del temor por la competencia política. El exterminio a los miembros de la UP, el clan liberal de los Turbay en el Caquetá por parte de las FARC o de los miembros de la Esperanza, Paz y Libertad en el Urabá, también por parte de esta guerrilla, son la prueba evidente de todo este clímax político que atravesaba el país en esa época. Con la llegada de la Constitución de 1991, la democracia empezaba a ser algo mucho más real y mucho más factible. Sin embargo, los diferentes grupos armados le han visto la ventaja en el sentido de ver esto como una oportunidad para posicionarse y su desventaja, ya que esa constitución puede dañarle sus planes de guerra. Y bueno, llegó la hora de discutir uno de los temas más importantes a la hora de hablar del conflicto colombiano, el cual es el narcotráfico. Esta problemática tiene sus orígenes a principios de la década de 1980. El narcotráfico empezaría a meterse en la política con la llegada de Pablo Escobar al Congreso y la gran fuerza que empezarían a tomar diferentes grupos armados a causa de esto. Tiempo después llegaría el Plan Colombia, cuyo fin era erradicar totalmente el narcotráfico. Sin embargo, el 60% de sus recursos fueron utilizados para fortalecer las fuerzas militares. Esta guerra era en contra de los carteles. A los grupos armados se les dejó en un segundo plano. Sin embargo, tiempo después la lucha empezaría en contra de ellos. Además, esto daría origen a un gran cambio cultural, donde la principal búsqueda era el dinero fácil. El Estado en esa época era débil y además estaba fragmentado, tanto territorialmente como institucionalmente. La fragmentación puede notarse en las grandes tensiones que había entre la parte civil como en la parte militar. Distintos procesos de paz se intentaron hacer con Belisario Betancur y en la presidencia de Andrés Pastrana. A día de hoy, el Estado sigue siendo débil territorialmente. Aún le falta presencia en los sectores marginados del país. Además, sigue luchando contra la corrupción y demás males que hacen que Colombia aún le falte mucho para poder estar en un estado de paz. Quien les habló fue Javier Vivas, mucho gusto.
La relación entre guerra y justicia ha sido central en Colombia. Tanto la guerra se ha adaptado a los cambios de la justicia, como la justicia ha tenido que ajustar sus actuaciones a los diferentes periodos y modalidades del conflicto. Muchos factores han incidido en la impunidad. El primero, tal vez la dialéctica entre asedio y cooptación. El segundo, la inoperancia por el desborde del caos y la habilidad estructural de la rama judicial. El tercero es que la justicia se usa en la guerra a través del derecho penal enemigo. Los jueces investigadores han sido victimizados en los últimos 30 años por el narcotráfico y los sectores del conflicto. Dos hechos emblemáticos son la toma del Palacio de Justicia por parte del M16 y la masacre de La Rochera, donde toda una misión de instrucción criminal que intentaba documentar las primeras matanzas de los paramilitares fue aniquilada. Otro factor crítico para que se instalara la impunidad ha sido la normalización del excepcional y la militarización de la justicia. A principios de los años 90, la fórmula se repitió de otra manera, con el Estado para Defensa de la Democracia, que, aunque estaba pensado para hacerle frente al narcotráfico, terminó en convertir la justicia sin rostro en una herramienta de la lucha contra los grupos insurgentes. A pesar de la impunidad, el punitivismo y la excepcionalidad como incentivos para la guerra, la justicia también ha impuesto frenos a la ilegalidad a través de acciones protagónicas como la investigación sobre parapolítica, el control constitucional de los estados de excepción, que permitió derogar las zonas especiales de orden público.